Buenas noches a todos, bienvenidos a NES Academy. Un día más de estas sesiones abiertas que me encanta porque no hay nada programado. Estas sesiones no son una clase como tal, no tienen un hilo de seguimiento, simplemente es una interacción, un espacio que ustedes tienen conmigo de una manera en confianza. Pueden preguntar lo que necesiten, cualquier duda, cualquier inquietud. Este espacio es para eso. Nunca se limiten a preguntar, aunque yo haya explicado 10.000 veces. Si siguen sin entender, vuelvan a preguntar. ¿Ok? Ok. Así que comenzamos. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, en el caso de Valente, Valente es alumno del programa grande de NES Academy, o sea, él es alumno del método NES. Los demás que están presentes son alumnos del ABC musical. Entonces, solo para que tengan eso presente, déjenme saber por dónde van, cómo les va, qué han entendido, qué no han entendido, si algo se les confunde, si tienen dudas, preguntas, dudas, lo que sea. Venga. Ah, hola. Eh, Hola Daisy, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿te recuerdas que he dicho que estaba con mi casa llena de personas de Brasil, de que Sí, no estaba con muy tiempo para estudiar? Pero eso sí, hoy es que mi casa está tranquila. ok. Eh, ayer he comprado un, Un teclado, qué bien. pero es muy pequeñito porque yo quiero más tocar guitarra. Está Pero he bien, no comprado un importa. pequeño, es muy pequeño, ya he visto que no es nada, porque tengo un teclado en Portugal que voy a ver si próximo mes me trago para Exacto. España, só para estudar. Mas esta semana no ha tido tiempo para nadie ni para nada, Ni para porque nadie ni para nada. estaba, A veces pasa eso. A veces pasa, o sea, todos los programas de NES Academy, tanto el ABC como el método NES, como el Master Métrica, todos los programas están configurados para adultos autodidactas que tienen poco tiempo sí, para estudiar. Por eso sí, las sí, clases grabadas son cortitas, porque es sí, importante que una o dos veces a la semana, yo sé que todos los días no todo el mundo puede, pero una o dos veces a la sí, semana se sienten a estudiar y vean una clase. sí, Ya con sí. eso van Vale, a ir avanzando poquito a poco. pero las pocas clases que he visto, porque he comprado las clases una semana, cuando he comprado el otro día ya tuvimos un encuentro. Sí. Y las pocas clases, no me falla la memoria, tres, dos o tres, me ha encantado tanto. Ha dicho, mismo que los otros alumnos estén más adiantados, es siempre una oportunidad de irme familiarizando con la lenguaje, Exacto. con todo. Entonces, pero hoy estoy aquí también para aprovechar un poco de las preguntas que otros pueden hacer. Está Y bien. creo que lo próximo encuentro voy a estar llena de preguntas De porque voy a tener preguntas. más tiempo para me dedicar al curso, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Eso también pasa. A veces uno estudia y no te surgen dudas porque Sí, aparentemente se entiende todo. Sin embargo, cuando otro estudiante pregunta, uno dice, ay, pero es verdad, tengo dudas. Entonces no te habías dado cuenta de que también uno tenía esa duda. Eso pasa mucho, sí, por eso yo siempre digo que es bueno que se conecten porque esa retroalimentación es muy importante. A sí, veces claro. hablamos de un tema que quizás dominan porque no están comenzando desde cero, quizás lo estudiaron en otro lado, sin embargo lo vemos desde otra perspectiva que no se lo habían planteado antes. Sí, Entonces sí, eso nutre y consolida lo que ya saben. A veces me ha sí. pasado
que hablamos de un tema y de pronto me dicen, pero eso no me lo dieron así, pero yo no sabía que eso era así, o sea, yo me lo aprendí de otra manera, sin embargo, aprendieron de manera incorrecta algo. Por ejemplo, Sí, ¿cuál es la figura que vale un tiempo? Muchos estudiantes que ya quizás tienen ciertos conocimientos me van a decir, es más, hago la pregunta y que me lo digan por el comentario del Zoom o en vivo. Valente no, porque ya se sabe la respuesta. ¿Cuál es la es, figura que vale un tiempo? sí, Y me la es ponen en mismo así. comentario o por el grupo. Ah, sí. Tengo que La buscar negra. mis Eso es zapatos porque dependiendo, yo hago. dependiendo, Exacto, muchos me van a decir la negra sin pensarlo, sin cuestionar es si de verdad dependiendo, la negra es o no es la figura que valió un tiempo. Y como dice Leider, depende. Depende del compás que tenga delante. O sea, la figura no tiene ninguna figura, ni la negra, ni la cochea, ni la blanca, ni la redonda, ninguna figura tiene arraigado un valor de tiempo. Ellas tienen arraigado una estructura y una equivalencia. La equivalencia es poner en la balanza, una de estas es igual a dos de esta otra, dos de esta es igual a cuatro de esta otra. La equivalencia es la balanza. Eso siempre va a ser así, eso no varía. Siempre una negra va a ser igual a dos corcheas, siempre una redonda va a ser igual a cuatro negras y de ahí todas las equivalencias posibles. Pero siempre una negra va a valer un tiempo, pues no, eso lo indica el compás que tenga delante. Y un tema muy importante relacionado con eso es la métrica, porque la mayoría de los profesores o alumnos que comienzan van directo al papel. O sea, yo quiero aprender a leer o aprender a escribir. Y inmediatamente esta es la clave, este es el pentagrama, estas son las notas. Sin embargo, cuando escuchas una canción, les cuesta definir en qué compás está porque no definen la parte orgánica de la música, que es la que uno percibe a nivel sensorial. Y esa es la métrica. Y nadie habla de la métrica y para mí es uno de los temas más importantes y mis alumnos lo saben desde el capítulo 2 de por vida. Yo estoy haciendo ejercicio de reconocimiento de métrica porque es lo primero. Es lo primero. Tú escuchas una música y quieres saber en qué tonalidad está y en qué compás está. Eso es lo primero. Y después viene todo lo demás. Así que nada, preguntas. Preguntas o comentarios o lo que quieran. Amaya, yo tengo cierta duda que me quedó, pues tú me explicaste la otra vez, pero es que estoy como enredado en esa parte todavía Ok, dime. sobre, por ejemplo, en el mismo compás hay otro sol. Todos esos dos soles vienen siendo todos dos sostenidos. Así, por ejemplo, la tonalidad en fa mayor, por ejemplo. Pero ahí Ajá. está, en ese mismo compás hay dos sol. El primer sol es sostenido, sigue otro sol. Ese sol viene siendo también sostenido dentro de ese mismo compás o, A o ver, ya, voy por partes porque no entendí la pregunta. Déjame un segundito. A ver, repíteme la pregunta porque no me quedó clara. Si bueno, estamos en fa tenemos una mayor, me tonalidad, dijiste. Ajá, sí, o en cualquier tonalidad. Pero entonces ajá, hay un accidente que, por ejemplo, digamos un sol sostenido. ajá, Digamos que sigue otra nota, por ejemplo, un si, y luego baja otro sol en en el mismo compás. ajá. Ok, El sol que sigue es sostenido también, cuando así aparezca pasa natural. una,
Cuando pasa una alteración accidental, lo que hace es mover a la nota de su posición natural dentro de la escala. Por ejemplo, si estamos en fa mayor, naturalmente las notas que forman parte de fa mayor, recuerden que cada escala es una selección de notas. Por lo tanto, la selección que corresponde a la escala de fa mayor es fa natural, sol natural, la natural, si bemol, do natural, re natural, mi natural y bueno, termina repitiendo la tónica que vuelve a ser el fa natural. Ahora, naturalmente, todas estas notas son B cuadro, o sea, natural, y el si naturalmente es bemol dentro de la escala de fa mayor. Si yo ese si lo muevo de lugar, o sea, lo altero, salió de su posición natural. ¿Ok? Y las demás notas que son B cuadro son naturales. Si les pongo alguna alteración, salieron de su posición natural. Ahora, la única regla con las alteraciones accidentales es que cuando tú alteras una nota, va a afectar el compás. Si tú pones, por ejemplo, fa, sol, y luego pones un sol bemol y otro sol, este sol es bemol y este también. ¿Por qué? Porque aunque tú no pongas nuevamente el bemol, está dentro del compás afectado. ¿Ok? Tú puedes poner, por ejemplo, otra cosa. Este es bemol y este también, pero este no. Porque el bemol comenzó después. O sea, este bemol afecta de aquí para adelante, no afecta al anterior. Ok, esa parte era la que me faltaba entender. Pensé que el primer sol también era bemol. No, porque Entonces, está adelante. Es como que ok, tú vas caminando por la acera y tú no tienes ningún dolor en los pies y de pronto se te viró el pie porque pisaste un bache. A partir de ahí te duele el pie. No te dolió antes, te duele a partir del bache. Entonces, si yo tengo un sol antes de la alteración, ese sol está como es su naturaleza. Si está B cuadro en este caso, que es este sol natural. Después apareció el bemol, pues ese que va después va a estar afectado. Y si yo pongo otro después, va a seguir afectado. Si yo quiero que solamente este esté afectado, este rojito, solamente este esté afectado y el que le sigue no lo esté, yo tengo que aclararlo. Oye, o sea, yo tengo que volver a poner B cuadro para dejarle saber al músico de que ese que va después volvió a estar en su posición natural. ok. Entonces, cuando pasa el siguiente compás, ya sigue, Se o anula sea, todo. ya se anula todo, ¿cierto? Es el Ya, día ok. siguiente. O el pie está Sí, más hinchado o te mejoraste. sí, ya entendí esa parte, gracias. Ok. Y bueno, y en lo de la tonalidad, perdón, en lo de la tonalidad sigue siendo fa mayor o, Sí, o la tonalidad no cambia. La ok, tonalidad, porque es ajá, que a uno lo enredan tanto, porque si uno tiene una partitura, por ejemplo, a mí me preguntaban y en ese momento yo no entendía qué era tonalidad, en qué tonalidad estaba tocando.
Entonces me ponen como, por ejemplo, esos accidentes y me Ujú. dicen en qué tonalidad está. Y pues uno la piensa porque como hay accidentes, o le dicen a uno no está en re menor o en sol menor y uno como que, ¿pero por qué? Si al principio me está diciendo que o está en fa mayor o está en sol mayor, pero, o sea, lo enredan a uno y uno queda como que, sí, Sí, te entiendo perfectamente. Los accidentes no afectan a la tonalidad. Yo se lo explico a mis alumnos de la siguiente manera. Siempre voy a la base y la base es que tenemos 12 sonidos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nosotros normalmente no trabajamos con los 12. Hacemos una selección. Si estamos hablando de una escala mayor o menor, pues son 7 notas. Por lo tanto, de esos 12 tomamos solamente 7. ¿Ok? A esos 7 nosotros le vamos a llamar escala, pero es como si fuera una familia. Cada escala es una familia. Ya se conocen sus defectos, sus virtudes, sabe por dónde coge a uno, sabe los puntos fuertes y débiles de cada uno. Es una familia con sus pros y sus contras. Ahora, de pronto, a tu casa donde vive tu familia puede llegar una amistad. Esa amistad se queda, pasan un momento agradable y luego se va porque no pertenece a la familia. Se puede quedar unas horas, se puede quedar varios días, pero eventualmente se va. ¿Por qué? Porque no pertenece a la familia. Entonces, en una escala ya está predeterminada con ciertas notas, porque es la selección que forma esa familia, esa escala. Podemos tener una alteración accidental, que es un sonido nuevo que no pertenece a la escala, enriquece el momento, enriquece la armonía, tenemos nueva sonoridad, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras, pero eventualmente se va. O sea, eventualmente esa nota alterada volvió a su posición natural. Por lo tanto, tú puedes ver una partitura con un montón de alteraciones accidentales. Esa pila de sostenidos y bemoles no determina la tonalidad. Quien determina la tonalidad es la armadura de clave. La armadura de clave es la que te va a dar la selección de notas que se está utilizando en esa obra musical. ¿Pueden haber alteraciones accidentales? Claro que sí, todas las que tú quieras, pero no pertenecen a la tonalidad. Por lo tanto, cuando tú te encuentras una partitura, si tú quieres saber en qué tonalidad está, lo primero que tienes que mirar es esto. Si tiene o no tiene, porque si no tiene nada, pues estamos o en do mayor o en la menor. Y si tiene algún bemol o algún sostenido o varios bemoles o varios sostenidos, corresponde a una escala mayor y una menor. Ahí, de las 30 escalas que tenemos, ya se reducen a 2. Ya ahí hay que ver cuál de las dos es en la que estamos. Normalmente, si es una obra pequeña o si es una obra que ya conoces, lo puedes sacar pues, por reconocimiento auditivo. O sea, ya tú sabes el descanso, dónde está y si es modo mayor o modo menor. Si no lo sabes, por lo general te lo da al final. Al final, casi siempre, no siempre, pero casi siempre termina en tónica. No importa la cantidad de sostenidos y bemoles que haya por el medio. Eso no afecta la tonalidad. Ese es el viaje. Ese es cómo pasaron el día esa familia. Si tuvieron visitas, si no tuvieron en visita, si estuvieron descansando, si estaban trabajando. O sea, lo que pasó en el día varía, depende de la canción, pero eso no afecta a la familia que está formando esa música. ok, ok, ¿Ok? ya me quedó claro.
Ok. Yo Sí, tengo un porque uno escucha alumno, tantas cosas y queda uno confundido. exacto. Yo tengo un alumno que él, estábamos leyendo una lección y de pronto yo le pregunto en qué tonalidad está. Y él me dice re menor. Re menor es la relativa menor de fa mayor. Por lo tanto, van a tener la misma selección de notas. La diferencia es que en vez de comenzar en el fa, porque el fa no va a ser su tónica, va a comenzar en el re, pero son las mismas notas, por eso son relativas, porque comparten exactamente las mismas notas. Entonces, yo le pregunto a él, ¿por qué tú sabes que está en re menor y no en fa mayor? Si los dos tienen si bemol en la armadura de clave. Y la respuesta de él fue, porque tiene el do sostenido. Y yo le pregunto, ¿por qué? O sea, cuando tú estás en una escala mayor, tú tienes la estructura natural, que es la que conocemos todo el mundo, pero la escala mayor tiene variantes, que eso casi nunca se habla, ¿ok? La escala menor tenemos lo mismo, su estructura natural, que se utiliza poco, y tiene variantes. La escala menor que más se utiliza a nivel popular es la primera variante menor, donde el séptimo grado está ascendido. Por eso él me decía que estaba en re menor, porque re, mi, fa, sol, la, si bemol, do sostenido, lo voy a poner con otro color, do sostenido, re. Naturalmente el do debe estar natural. Sin embargo, como es 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo grado y 8. El séptimo grado está ascendido, por eso me decía que era re menor. Pero es que el do sostenido no pertenece a re menor. Do sostenido es una alteración accidental que se pone porque a nivel auditivo hay una preferencia porque en ese momento esa nota esté alterada, porque suena más bonito, porque suena, no sé, muchas razones. Por eso se usa tanto. Pero hay que tener presente de que ese do sostenido no pertenece a la escala. Es una alteración accidental. Entonces yo le dije, ¿qué pasaría si ese do no está sostenido? Dice, no, entonces no estamos en re menor. Y mi respuesta fue, pues no, podemos estar en re menor natural, donde todas sus notas sean naturales, excepto el si, que está bemol naturalmente. O sea, no por tener el do sostenido estamos en re menor. Estamos en re menor porque el centro tonal lo indica la nota re. No porque tiene do sostenido. Do sostenido ahí no pinta nada. Es como decir, ¿cuál es tu mamá y tu papá? Esa es mi mamá, ese es mi papá. ¿Y por qué son tus padres? Porque mi tío se llama Juan. ¿Qué tiene que ver el tío? Son mi mamá y mi papá porque ellos dos me hicieron. Mi tío no tiene nada que ver en esta historia. Es un ejemplo que les pongo, obviamente. Yo no tengo un tío que se llama Juan. Entonces, ¿por qué definimos que estamos en fulanita mayor o fulanita menor? Porque fulanita es el tono principal de ese conjunto de notas, no por las alteraciones accidentales. ¿Ok? Es que en esa parte es donde nos confunden a muchos. Por ejemplo, yo estaba confundido en Exacto. esa parte porque, pues, a mí me decían en qué tono está y yo le puedo Ujú. decir, no, estamos en fa mayor y me decían, no, porque tenemos una alteración en do sostenido, por ejemplo, entonces estamos en re menor y yo me quedaba como que, o sea, queda uno perdido porque uno dice, "Hijo de puta, pero ¿cómo pasamos de Exacto. fa?" Y,
y queda uno perdido. Entonces uno no haya como dónde busco información y entonces se pone a buscar uno más y termina más perdido. Y yo, bueno, Claro, toca porque preguntar. Yo iba a nadie te preguntar en dice la la clase, raíz, nadie te de dice la de clase, dónde sale eso y por qué eso es claro, así. exactamente, O sea, que algo exactamente. esté relacionado no significa que sea directamente proporcional. Por ejemplo, hace poquito vi un video donde decía que en verano los ataques de tiburón en las playas crecen, o sea, se intensifican y que las ventas de helado se intensifican. Entonces, no significa que por haber ataques de tiburón se venda más helado o por vender Sí, más helado hay más ataques de tiburón. Los dos crecen en el mismo momento, pero no están relacionados. Lo que indica que haya más ventas de helado y más ataques de tiburón es el tiempo, el clima, que está más cálido y entonces eso afecta todo, varias cosas. Entonces, en este caso pasa similar. Hay alteraciones accidentales por las variantes y en la escala menor es la que más la utiliza. En la escala mayor pueden haber otras alteraciones accidentales, pero no por tener alteraciones accidentales estamos en una escala menor. Y si no hay alteraciones accidentales estamos en una escala mayor. No, no tiene nada que ver. sí, no, No y son uno directamente proporcional. uno muchas veces como que acoge eso porque hay músicos que tienen un ego en el que usted le dice, Así no, es. eso no es así, y terminan es como regañándolo a uno y no regañándole, sino como haciéndole mala cara o no le dirigen mal la palabra a uno y uno a veces prefiere, bueno, vamos a cogerlo y Sí. después que me saquen de dudas. Pero he tenido varios casos ya que, como las cositas que he aprendido aquí en estas clases, y, y les he dicho, y dicen, no, eso es pura carreta, eso no es así, y se ponen bravos y fue madre, y uno prefiere quedarse mejor callado la boca. Por eso a mí me gusta que sepan por qué es así. O sea, normalmente la música se aprende de memoria. Esto es así, apréndetelo. ¿Por qué? Porque sí. Porque así ha sido siempre, porque así me lo enseñaron a mí y así te lo enseño yo. Pero no, todo tiene un porqué. Y cuando tú entiendes el porqué, le puedes rebatir con hechos, con razones a la otra persona y explicarle que no es así por esto y por esto y por esto. Generalmente, cuando dan una opinión y se cierran tanto a recibir nueva información, es porque no tienen cómo justificar sus respuestas. Te van a decir, porque así ha sido siempre, porque a mí me lo enseñaron así y así es. Pero no, te lo enseñaron así y lamentablemente te lo enseñaron mal. Sí, claro, yo tengo un amigo que él nos hacía el favor de escribirnos partituras y eso, y él decía, yo pensé que yo me las sabía todas, hasta el momento que me salió una beca, me fui a estudiar y me pegué un estrellón que yo tenía Exacto. como que ganas de tirar la toalla porque, o sea, yo no sabía absolutamente nada. Y él, en qué día me encontré con él y él me dijo, marica, disculpe porque yo les estaba diciendo cosas que no eran, Que no eran. ¿sí? Entonces, pero él acepta, pero hay personas que no, como lo que te conté la Sí. clase pasada, antes de pasada, que yo vi al señor explicándole a un muchacho de trombón de vara lo del, ¿cómo te explico? Estaban en el domo de vara creo que es en do, Leen ¿cómo clave de es? No do. es en clave de do. Ujú. Entonces, Clave de do en cuarta línea. claro, y él le estaba explicando algo que no era así. Él le estaba explicando como si estuviese tocando en clave de sol. Y yo por decirle, no, es que esta nota no es, no es la que usted está diciendo. Él me pegó una vaciadota y yo Es que callado porque yo siempre digo, para enseñar hay que tener paciencia, pero para aprender también hay que tener paciencia y ser humilde, porque a veces cuando comienzas desde cero, todo es información nueva, pero cuando no comienzas desde cero, uno tiene que dejar una puerta abierta
a analizar a ver si lo que aprendí es correcto, si no es correcto, esto me gusta más de esta manera. O sea, uno tiene que aprender a escuchar. Nosotros somos músicos y lo que más utilizamos es el oído. Entonces, que no sea nada más para disfrutar la música, que sea también para aprender las cosas de la vida. Entonces, pasa mucho eso, hay mucho ego a nivel, o sea, hay muchos canales de YouTube que te enseñan de todo, pero de todo o de una manera errónea o de una manera incompleta y el alumno se enreda más porque no tiene la información clara. O sea, quieres saber, quieres resolver un problema, pero no tienes las herramientas. Entonces te prestan las herramientas y no te enseñan a cómo usarlas. Y ahí es donde viene después todos los problemas. Sí, claro, ahí viene el dolor de cabeza. Así es. No, Por yo eso la a mí me verdad gusta hablar con hechos. en esta clase abierta, la verdad he aprendido muchas cosas viendo los videos también de ABC. He salido de ciertas confusiones que tenía, aunque tengo así más o menos, hay veces que empiezo como a ensayar, a dar lecciones, pero queda como esa pregunta, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Exacto. Entonces queda uno en esa confusión. También Eso es un estoy punto importante. Ahora sí. confundido, confundido en la parte de las tonalidades. A mí me dicen, pues estoy en tal tono, pues yo me tomo mi tiempo Ajá. y como que hago la escala de ese tono y, y sí, ya sé, pero me tomo mi tiempo. No era como antes que yo quedaba como que útil y la escala de este tono y cómo es. Sí, ¿Cuál es? entonces, sí, pero tengo cierta confusión, tenía cierta confusión con esto, de que aparecían esos accidentes y yo decía, entonces como me El explicaron accidente no afecta. El claro, accidente es parte de la construcción. Depende de lo que quieran que suene en la melodía o en los acordes, porque los acordes también pueden estar alterados con notas que prestadas, con notas que no pertenecen a la escala. El punto que tocaste ahorita es importante de saber de dónde es que salen las cosas y por qué eso es así. O sea, yo siempre digo, la memoria cumple un papel importante en cualquier preparación, porque siempre en algún punto te vas a tener que aprender cosas de memoria. O sea, en cualquier, si estudias medicina, si estudias mecánica, si estudias música, si estudias lo que sea. Pero a mí no me gusta el aprendizaje de memoria. No me gusta que esto es así porque sí. Yo cuando era estudiante era muy preguntona. ¿Y por qué? ¿Y de dónde sale eso? Porque cuando tú entiendes el mecanismo de las cosas, ahí ya no se te olvida. Y ya sabes en qué momento usarlo, aunque tradicionalmente no se utilice así. Sin embargo, en la escuela o en la mayoría de la manera de enseñar la música es muy sesgado en ese aspecto. No te explican el por qué, no te explican de dónde salió eso, no te explican cómo se llama y para qué te sirve. Entonces, en la escuela a veces te dan cosas que en la vida práctica como músico tú no las vas a utilizar porque son demasiado teóricas o son demasiado técnicas que en la práctica no las vas a utilizar. Y hay otras que necesitas en la práctica que no te la dan. Por eso fue que yo empecé a hacer todo esto y fue desde hace años, o sea, desde que yo estaba en Cuba, cuando me pusieron en una escuela a impartir clases, yo dije, espérate, esto tiene que ser de una manera diferente porque de la manera tradicional no me funciona. Y hasta el sol de hoy, preguntas. Ya que estamos hablando de las escalas, para los que están un poquito más verdes, por decirlo de alguna manera, o sea, para los que comienzan desde cero, dice Daisy como yo, dijimos que las escalas son una selección de notas.
Entonces, dentro de las escalas tonales, que son las que más utilizamos, o sea, tú en el día escuchas 100 canciones y las 100 te garantizo que son escalas tonales. O una escala mayor o una escala menor. Entonces, todas las escalas mayores se llaman mayores porque tienen la misma estructura. Es como decir, por ejemplo, yo voy a dibujar una casa. Esta es la casa que yo dibujé. Esta es la casa que yo dibujaba de chiquitica. No sé dibujar otra casa. Y ahora esa casa la tengo en color blanco, la tengo en color rojo, la tengo en color amarillo, la tengo en color azul, la tengo en color verde, o sea, las tengo de diferentes colores, pero la casa es exactamente la misma. ¿Qué significa eso? Que la estructura de ese dibujo, en este caso una casita, es exactamente la misma, lo que cambia son los colores. Entonces, en las escalas mayores, la estructura de una escala mayor es siempre la misma, lo que cambia es el tono donde se forma. Si comenzó en do, si comenzó en do sostenido, si comenzó en re, si comenzó en mi, si comenzó en mi bemol, si comenzó en la nota que sea. A partir de esa nota te va a sonar la misma sonoridad porque su estructura es la misma. Por eso escuchamos una música y la reconocemos por su estructura, sin importar el tono donde se forma. Si yo digo, barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar, yo quiero conocer lo que sea. Barquito de papel, la canté en ese tono. Barquito de papel, mi amigo fiel, es la misma melodía, sin embargo estoy en otro tono. Cambió el color, pero la estructura es exactamente igual. Con las escalas mayores pasa eso y con las escalas menores también. Por eso, la clase pasada, cuando Rodrigo me preguntó cuántas escalas tenemos y sacamos la cuenta de que son como 30 escalas, yo les dije, no se afanen con la cantidad de escalas que tenemos, porque es como decir cuántas novelas existen en el mundo. Pues un montón. Sin embargo, casi todas las novelas tienen la misma estructura. Unos personajes que hacen tantas cosas, un desenlace y un final. ¿Ok? En el caso de las escalas, todas las escalas mayores tienen una estructura, la misma. Y todas las escalas menores tienen la misma estructura. Por lo tanto, no importa cuántas escalas mayores tengamos, lo importante es reconocer la estructura. Al final, esas 30 escalas se limitan a dos, la escala mayor y la escala menor. Ahora les hago una pregunta. Ahorita dijimos que tenemos 12 sonidos y que para formar una escala hacemos una selección. ¿De qué cantidad es esa selección? ¿Cuántos sonidos forman una escala mayor o menor? 7, ¿no? 7. Solo 7 y bueno, el número 8 que es la repetición del primero. Ah, sí. Por lo tanto, esa estructura, como siempre vamos a tener la misma estructura, voy a borrar aquí. Si yo tengo, por ejemplo, la escala de do, en vez de decir do, re, mi, fa, sol, la, si y termino nuevamente en el do, en vez de hacerlo con las notas, porque todas las escalas no comienzan en do, la escala de re comienza en re, la escala de mi comienza en mi, pero todas tienen la misma estructura, entonces sustituimos las notas por los lugares que ocupan esas notas y lo ponemos con números romanos.
La primera nota es el primer lugar, le decimos primer grado. La segunda nota es el segundo lugar, segundo grado. La tercera nota es el tercer lugar, tercer grado, y así con todo. Cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo grado y octavo grado. Que este octavo es la repetición del primero. O sea, si aquí yo pongo do, yo voy a terminar en do. Si aquí yo comienzo en re, yo voy a terminar en re, porque siempre tengo que terminar en la tónica para darle al oído la estabilidad tonal, porque cuando escuchamos una canción, vamos a buscar esa estabilidad tonal para saber cuál es la nota principal y poder definir en qué tonalidad estamos. ¿Ok? Entonces, la estructura, o sea, cómo se comporta la distancia entre las notas del medio, es quien define si estamos en esta tonalidad mayor o menor. ¿Ok? Y esto se analiza por estructura. Volvemos a lo que dije ahorita, el aprendizaje de memoria. Los que ya saben un poquito, si yo les pregunto cuál es la estructura de una escala mayor, me lo van a repetir como un papagayo. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Sin embargo, ¿se la pueden aprender de memoria? Por supuesto. Por supuesto, no está de más. Pero no es la única manera de aprendérselo de memoria. ¿Ok? Las escalas menores es un poquito diferente porque sí utilizamos mucho la primera variante. Entonces hay que analizar la natural y la primera variante y bueno, la segunda variante porque no la vamos a dejar afuera. Pero en caso de la escala mayor, a pesar de que tiene variantes, cuando digo variantes son alteraciones accidentales. ¿Ok? A pesar de que tiene variantes, la que más se utiliza es la mayor natural, o sea, la normal, la que conocemos de toda la vida. Entonces, un dato extra, para que lo sepan, las escalas mayores, voy a poner aquí mayor, mayor, yo lo que hago es dividirlo a la mitad. ¿Por qué? Porque la primera parte es igualita que la segunda parte. Entonces, tenemos de aquí a aquí tono, tono y aquí semitono. Y luego al final lo mismo, tono, tono, tono y aquí semitono. Entonces es del tercero al cuarto y del séptimo al octavo. Y si se fijan en un piano o cierran los ojos y ven dentro de ustedes la estructura de un piano, pueden ver que del mi al fa no hay ninguna tecla negra y del si al do tampoco. Por lo tanto, ahí es donde están los semitonos naturales. Y de esa manera es más fácil recordar la estructura de una escala mayor sin tenérsela que aprender de memoria. Porque a veces la memoria falla. El análisis lógico no, pero la memoria sí. Preguntas. Quiero preguntar, Dime, Rodrigo. ¿cómo reconozco en una partitura cuando esté si está en escala mayor o es en escala menor? O sea, para saber si es escala mayor o escala menor. En una partitura, generalmente te guías por el final. En caso de que sea una obra muy larga, por ejemplo, una obra para orquesta sinfónica, donde es muy larga, no es una canción tradicional. Incluso en las canciones tradicionales también puede haber modulaciones. Significa que el final va a estar en una tonalidad diferente a como empezó. Pero tú, si tienes la partitura delante, miras la línea melódica y de alguna manera, en algún punto, te tiene que dar un descanso, porque la música se mueve a nivel sensorial, ya estos son temas de armonía, entre reposo, tensiones y momentos que no son ninguno de los dos. Entonces, no siempre vas a encontrar el reposo al final.
porque entonces la música va a ser demasiado ansiosa, porque no va a haber reposo en ningún momento hasta el final, no. En algún momento vas a sentir reposo y ese reposo es quien te dice la tonalidad, o sea, es quien te dice la nota principal, la nota que rige esa tonalidad. Entonces, si tienes la partitura y no la estás oyendo, tienes que ver, o sea, si tienes la partitura, se supone que leas un poquito, porque si no, ni modo. Y entonando dentro de ti las notas, te das cuenta de cuándo llegó a ese reposo. De ahí ya defines si es mayor o menor. Casi siempre en la misma melodía te dan giros. Giros le decimos cuando es una frase melódica. Entonces, ese giro generalmente te lo va a decir. O va a ser una tríada, o va a ser un giro escalístico para descansar en la tónica, o viene de la tónica y luego pasó dominante, subdominante, lo que sea, y descansa nuevamente. O sea, te vas a dar cuenta, sonándola dentro de tu cabeza o viendo dónde es que tiene el descanso, te lo vas a notar. No hay un solo, digamos, una sola manera de saberlo. Yo no te puedo decir donde encuentres una blanca es la tónica o en la nota última es la tónica, porque no siempre es así. Todas las músicas son diferentes. Si no, fuera demasiado aburrida la música, si todas fuera igual. Toda es diferente. Lo que sí no cambia es el juego de que en ciertos momentos te va a dar el descanso, sea a nivel visual, que lo vas a ver, o a nivel auditivo, si la estás escuchando. Y ahí es donde está la tónica. Cuando usted dice el descanso, ¿es lo mismo que el silencio? No, no. Silencio es ritmo. Ya. Silencio es una parte del tiempo que no está sonando nada en ese momento. O sea, el silencio y las figuras rítmicas tienen que ver con la dimensión del tiempo, con cuánto tiempo dura el sonido que está escrito. Yo te estoy hablando de los sonidos, o sea, de los sonidos elegidos que forman la tonalidad, hay uno que es el principal, el que lleva la batuta. Todos en un partido juegan. Algunos están sentados en la banca, otros se sustituyen, otros no descansan, pero hay uno que es el capitán del equipo. Ese capitán del equipo es uno solo y ese es el que manda. Te enredé más. Una canción puede estar, la misma Hola, canción puede estar en las dos Flavio. escalas. Una misma canción puede utilizar más de una tonalidad. Una misma canción puede utilizar más de una tonalidad. Muchas canciones vas a notar que comienza y termina en la misma tonalidad, o sea, no hay cambios. Otras veces vas a ver que utilizan dos centros tonales, por lo general la relativa mayor con su relativa menor, o sea, en ese juego. ¿Por qué? Porque utilizan las mismas notas. Entonces, no es una modulación técnica, es una modulación sensorial, porque te cambió el centro tonal, pero estás jugando con las mismas selecciones de notas. Hay veces que sí moduló para otra selección totalmente diferente a la que tenías y luego regresa a la que tenías o puede quedarse en la nueva tonalidad. O sea, la música es tan amplia que tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando haya una coherencia, siempre y cuando haya una lógica musical, puedes hacer lo que tú quieras. En la escuela nos ponían reglas, nos decían, esto no se hace, esto está mal. Sin embargo, en la práctica tú te das cuenta de que esas prohibiciones no te sirven de mucho. Porque si yo, que soy la compositora, quiero que suene de una manera, ¿quién me va a decir que no lo puedo hacer? Ejemplo de eso es subdominante después de la dominante. En la escuela no nos dejaban hacerlo. Cuando hacíamos un trabajo de armonía, nunca podíamos poner una subdominante detrás de una dominante. Siempre era dominante, tónica. A ver, ¿por qué? Si suena hermoso la dominante y luego la subdominante. Suena bello. Ah,
que en algún momento hay que terminar en la tónica, pues claro, hay que descansar, pero nada. Cosas y cosas. Preguntas. ¿Yo puedo? Sí, Daisy, dime. Ahí Sergio Eh, escribió, ahorita estoy, leo. sí, estoy tan encantada cuanto perdida. Pues voy a hacer una pregunta que es muy básica y pido luego disculpas para mis colegas que No, están no más hay nada que avanzados. disculpar. No Aquí pasa estamos nada, para Eh, aprender. claro. hay dicho que existen dos sonidos para formar una escala, ¿no? 7 Correcto, sonidos más un de repetición. Primero grado, segundo grado. Y cuando dice este es escala mayor, dividir pela mitad, yo no he entendido esta parte, tono, tono, semitono. Esto que está dibujado. Sí, ajá. no. Eso ¿Puedes es cuando explicarlo? yo hable de la estructura, ahora yo te lo aclaro. Dime, dime. Sí. Porque ha dicho que escala mayor Ujú, divide pela mitad. Temos ajá. primeiro grado, segundo. E quando ha dicho tono y de tercero grado para cuarto grado, semitono, ¿no? Ujú, No he correcto. entendido muy bien, pero eh, Ahora yo te porque aclaro eso. Esa ahí es la pregunta. sí, Ok, porque no he entendido por qué tono y semitono. Si la nota de primero grado es cualquier correcto. re, mi, fa, como que no sé que entre los tercero grado y cuarto grado hay un semitono. No he Ahora te voy a hablar entendido. de eso y no te preocupes. Sentirse perdida al principio es 100% normal, porque es un Sí, lenguaje nuevo y son claro, cosas que no vemos en la vida diaria. Entonces, sí, es normal cuando pasa eso, sin miedo ni pena ninguna, tú me dices, ¿ok? sí. Déjame leer lo que me puso Sergio. Dice, yo apenas empecé ayer, entonces todavía no tengo preguntas, pero sí quise estar presente, algo aprenderé. Por supuesto que sí, Sergio. Sí, como yo Por en supuesto la que clase sí. anterior. Fue mi primera clase, también Exacto. no tuve preguntas. Aunque no tengan preguntas, se pueden conectar porque siempre o te va a surgir por el camino o simplemente de lo que hablen los demás vas a sacar Sí, referencias para sí, cuando es tú muy comiences rico. a tener tus propias. Exactamente. Entonces, nada, bienvenido, Sergio. Entonces, para Daisy y bueno, para todos, con respecto a lo que hablé ahorita, yo mencioné la estructura de las escalas mayores, puse eso como ejemplo. ¿Por qué? Porque es la primera que nosotros damos. O sea, la primera escala que se da es do mayor. Es la primerita escala que nosotros damos. Voy a borrar aquí la palabra re. Voy a borrar esto también. Y antes de comenzar, voy a explicar algo sumamente importante. Cuando nosotros dentro de la música queremos saber qué estructura tiene algo, por ejemplo, de una nota a otra nota, qué distancia hay. Por ejemplo, la estructura de un acorde, necesitamos saber qué distancia hay entre sus notas. Y la estructura de una escala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, necesitamos saber qué estructura hay entre sus notas. O sea, yo hablo de estructura, pero realmente no es una construcción de un edificio, es la distancia de un punto a un punto B. Ahora, cuando nosotros hablamos de estructuras, necesitamos algo que nos ayude
a entender esa estructura, que por lo general son distancias entre notas. ¿Qué distancia hay de esta nota a esta nota? ¿Qué distancia hay de esta nota a esta nota? ¿Qué distancia hay de estas notas entre esas notas? Entonces, en la vida cotidiana, nosotros tenemos diferentes unidades de medidas. Por ejemplo, para medir una distancia tenemos kilómetros, tenemos millas, tenemos yardas, tenemos, no sé, alguna otra. Para medir peso tenemos kilogramos, tenemos libras, tenemos, no sé, alguna otra que se me quede, que no me la sé toda. Para medir altura tenemos, bueno, en metro es lo mismo, o pies, pulgadas, ¿ok? Hasta ahí van conmigo. O sea, para medir algo necesitamos una unidad de medida, porque no podemos, no nos basta con decir hay mucho o poco, está cerca o lejos. Eso es una respuesta demasiado vaga. Por lo tanto, necesitamos algo preciso para analizar una estructura. En el caso de la música, la unidad de medida que nos permite a nosotros analizar las estructuras de los intervalos, de los acordes, de las escalas, son los tonos y semitonos. Voy a borrar esto. Los tonos y semitonos no son intervalos, ¿ok? Son la distancia de medida o la unidad de medida que utilizamos para medir estructuras dentro de la música. ¿Ok? Voy a poner acá unidad de medida. Unidad de medidas. Entonces, vuelvo a la raíz. Tenemos sonidos y tenemos notas. No son lo mismo, son dos caras de la misma moneda, pero son dos cosas diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque nosotros tenemos ¿cuántos sonidos? 12. 12 sonidos. 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Y solamente cuántas notas? 7. 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Por lo tanto, nosotros vamos en algún momento a tener distancias entre las notas y distancias entre sonidos. Y esta distinción es muy importante. ¿Por qué? Porque parece lo mismo, pero no lo es. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de distancia entre sonidos, estoy hablando de medidas. De tal sonido a tal sonido tengo 3 tonos. De tal sonido a tal sonido tengo 2 tonos y un semitono. Al semitono también se le dice medio tono. Es lo mismo. ¿Ok? Semitono o medio tono es lo mismo. Y cuando hablamos de distancia, voy a borrar aquí, entre notas, aquí la palabra mágica es notas. Para Valente y Flavio, que están con el método NES, esto está en el capítulo 4. ¿Ok? Sí. Por si lo quieren repasar. Distancias entre las notas, ahí sí tenemos un intervalo. Ahí sí tenemos intervalo. Si solamente tenemos sonido, no tenemos un intervalo. Si yo digo qué distancia hay entre do y mi, yo tengo 2 notas, do y mi. Por lo tanto, do siempre se cuenta la primera como una. Do, re, mi, tengo un intervalo de tercera. Pero si yo tengo 2 sonidos que yo no sé las notas, o sea, yo no sé el nombre de esos sonidos, yo no tengo intervalo. Yo tengo una medida, ¿ok? Yo puedo decir, por ejemplo, de aquí, voy a empezar con las teclas blancas. De aquí a aquí
yo tengo un tono. ¿Por qué tengo un tono? Porque tengo una tecla intermedia que no está sonando. ¿Ok? Tengo la distancia de un tono. Es la distancia que hay de un sonido a otro cuando tenemos uno intermedio que no está sonando. Un semitono es la mitad, por lo tanto, un semitono sería de un sonido a otro que esté consecutivo. Eso es un semitono. Ahora, hasta ahí yo no tengo un intervalo, porque yo no sé cómo se llama esta nota y yo no sé cómo se llama esta nota. Pero de que tengo un semitono, ¿dónde te lo firmo? Porque con toda seguridad te digo que tengo un semitono. ¿Ok? Entonces, los tonos y semitonos son la medida, la unidad de medida que nosotros utilizamos. Voy, para los que están más desde cero, a repasar eso. Por ejemplo, de aquí a aquí, yo tengo un tono o un semitono. Tono. Un tono porque tengo un sonido intermedio que no está sonando. De aquí a aquí, ¿yo tengo un tono o tengo un semitono? ¿Un tono? Un tono. No importa si la tecla es blanca o negra, Sí, es la no. distancia de Un un tono. sonido a otro con uno intermedio que no está sonando. Y si yo tengo, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿tengo un tono o un semitono? Un tono. Tengo un tono. No importa si la tecla es blanca o negra. Tengo un tono porque tengo un sonido intermedio que no está sonando. Eso lo tienen que tener muy claro. Por lo tanto, aquí yo voy a poner un tono es la distancia que hay de un sonido a otro cuando tenemos uno intermedio que no está sonando. En el caso del semitono, dijimos que era de un sonido a otro cuando no tengo nada en el medio. O sea, son dos sonidos consecutivos. De mi a fa sería un semitono, exactamente. Exactamente. El semitono es de una nota a la que le sigue inmediata. De aquí a aquí hay un semitono. Exactamente. De cualquier tecla blanca a cualquier tecla negra que le siga, hay un semitono. No importa si es ascendente o descendente. Aquí también hay un semitono. El semitono es de una tecla a la que le sigue inmediatamente. No importa si la tecla es blanca o es negra. Siempre que no haya nada intermedio, hay un semitono. ¿Ok? Esto le voy a tirar una fotico y se las envío después por el grupo para que se acuerden de cuándo es un tono y cuándo es un semitono. La Dime. pregunta que hablamos ahí de la estructura de la escala mayor. En la escala Allá voy. menor, La escala menor la, también tiene su estructura, pero sí, te expliqué primero cuándo tenemos un tono y cuándo tenemos un semitono para que sepas lo que vamos a utilizar. sí, ¿Ok? sí, vale. Ahora, Gracias. Fue, un, fue muy, un muy, muy, placer. muy bien explicado. Gracias. Entonces, ahora es que vamos a comenzar. Voy a borrar aquí esto y comenzamos. Vamos a formar la escala de do mayor, que es la que se forma con las teclas blancas del piano. Este es el do, re, mi, fa, sol, la, si y repetimos el do para descansar en la tónica. Por lo tanto, aquí vamos a tener primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto, quinto, sexto, séptimo y el octavo, que es la repetición de la tónica. Ahora,
dijimos que ¿dónde estaban los semitonos? Cuando no hay una tecla de por medio que suene. Correcto. Ya estamos dentro de una tonalidad. ¿Ok? Este es el do, re, mi, fa, sol, la, si y nuevamente el do. Por lo tanto, ¿de dónde a dónde tenemos los semitonos? Entre ¿De qué mi, nota? fa, Entre mi y y si, fa y do. y entre si Y y si, do. do. ¿Viste qué facilito? Bien. Que no se tienen que aprender tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Claro. Claro, si eso, o sea, si esa casita que dibujamos queremos cambiarla de color, o sea, esa escala mayor, queremos moverla de tono, vamos a hacer una prueba. Vamos a irnos, por ejemplo, para sol. Yo quiero construir la escala de sol mayor. Por lo tanto, mi primer grado tiene que ser sol, ¿sí? Mi primer grado tiene que ser sol. Ya las notas naturales, yo no las tengo igual. O sea, voy a coger esto para acá, la si, do, el do se repite, déjame borrar el do. Do, y el sol es el que se repite ahora. Pero esta es la estructura que me dice a mí que ese grupo de notas tiene que sonar mayor. Porque si esa estructura no se respeta, entonces no suena mayor, suena otra escala sobre la nota sol. Por lo tanto, vamos a comprobar que tengamos la selección de notas correcta para respetar la estructura de una escala mayor. Yo tengo que tener un tono de sol a la. ¿Tengo un tono? ¿Sí o no? Voy a ponerlo con otro color aquí. De sol a la, tengo que tener un tono. ¿Tengo un tono? Sí. 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 Por lo tanto, sol y la se quedan como están. De la a si, yo tengo que tener un tono. ¿Tengo un tono? Sí. 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 De si a do, yo tengo que tener un semitono. ¿Tengo un semitono? Sí. Sí. De do a re, yo tengo que tener un tono. ¿Tengo un tono? Sí. 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 De re a mi, tengo que tener un tono. ¿Tengo un tono? Sí, porque tengo aquí un sonido que no está sonando. Por lo tanto, sí tengo un tono. Ahora, de mi a Diga. fa, yo tengo que tener un tono. ¿Y de mi a fa qué tengo? Y ahora. Semitono. Tengo un Sí. semitono, pero necesito un tono, Y porque si no, ahora. no me suena a sol mayor. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo que mover una de las dos. Esa distancia está muy pequeña. Yo necesito más espacio. Ahora, tengo dos opciones. O muevo el mi o muevo el fa, El porque fa. son dos notas. El mi, ¿yo lo puedo mover? No. No. No lo puedo mover porque me afecta la distancia entre el re y el mi, que está bien. Tengo que mover el fa. Ahora, si el mi y el fa me están haciendo un semitono y yo necesito un tono, el fa lo tengo que mover hacia arriba o hacia abajo. De arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Lo tengo que empujar un poquito para abrir espacio. Por lo tanto, si el fa yo lo muevo hacia arriba, ahora sí tengo un tono, pero ¿cómo se llama ese fa? Sostenido. Fa sostenido. Fa Sonido. sostenido. Exactamente. Fa sostenido. Y Sí. ya como último, de Vamos fa a dos sol, ahora. de fa a sol,
un semitono y tengo un semitono. Por eso, sol mayor tiene fa sostenido en la armadura de clave, porque la armadura de clave es la que me garantiza que esa selección de notas suene como debe sonar. En este caso, una sonoridad mayor a partir de la nota sol. Maestra, una pregunta. Dime, todas las que El, quieras. Voy a poner aquí para tirarle unas fotos. sí, claro. El, Dime. en la clave de sol, el sostenido se coloca arriba en las líneas o donde empieza la línea de sol. Buena pregunta. Comienza aquí arriba. Fa, do, sol aquí, no abajo, re y el la, como tiene una línea adicional, no se pone sobre la línea adicional, se pone debajo. La, mi, si. Esos son las 7 alteraciones por el orden de los sostenidos. Pero sí, comienza arriba. Antes se permitía que comenzara abajo, porque al final fa y fa es el fa, da igual que lo pongas arriba o abajo. Pero por una cuestión de organización general entre los músicos, o sea, que todos fuéramos por una misma línea, se determinó que se pone aquí arriba y no donde uno quiera. Pero si uno lo pone abajo, igual el músico que te lea te lo va a entender. Y si lo escribes de manera digital, ya por default te lo va a poner arriba. Ok, entendido. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, dudas. ¿Siempre es el mismo patrón de tonos? Sí, Sergio. Sí. O sea, Ay, todas las escalas mayores van a tener la misma estructura. Y las escalas menores van a tener la misma estructura, pero voy a no ausentar es la misma que la escala mayor, es otra. Pero todas las escalas menores van a tener la misma, esa otra misma. Otra pregunta. Sin pena ninguna. pregunta. ¿Cómo sé en qué tono está una canción? Ok, si no tienes la partitura delante y solo escuchándola, quieres saber en qué tono está o cuál sería el tono principal de esa canción, tienes que escucharlo y lo mismo o parecido a lo que le dije a Rodrigo, la misma canción te va a dar descansos en ciertos puntos. A ver, aquí voy a tocar un punto importante. Yo siempre digo que un músico nace, un músico no se hace. Y muchos tienen contradicción con esta frase porque parten del hecho de que un músico para llegar a la cima no sale de la nada. Hay que hacer un trabajo y debe tener una preparación, sea autodidacta, de manera acumulando experiencias o sea preparándote con conocimientos. Y una cosa no se contrapone a la otra. Pero cuando yo digo que un músico nace, un músico no se hace, significa que no porque te guste la música y la quieras estudiar, vas a ser músico. ¿Por qué? Porque todos los que se dedican a la música, cualquier rama de la música, tienen que tener algo innato, físico, ojo, que te permite correctamente, que te permite entender la música a nivel sensorial, porque la música no es teórica. La música en un papel no es música, eso es una partitura, eso es un papel con tinta. La música es música cuando expresa cosas, cuando la escuchas, cuando te transporta de este momento a algún recuerdo, cuando te hace sentir cosas que tú en este momento ni pensabas. Esa es la música. Y todo el que se dedique a estar dentro del mundo de la música y ejercerla como profesión o como profesional,
tiene que tener sensibilidad ante ese estímulo. Y esa sensibilidad es el oído melódico y el oído rítmico. Y eso no se aprende. Eso nace con uno. Cuando tú naces con eso, hay quien nace con el oído muy desarrollado, esos son los genios. Hay quien nace con el oído medianamente desarrollado, o sea que le es fácil ciertas cosas, y hay quien nace con el oído muy poco desarrollado, o sea que le cuesta mucho definir un sonido del otro o definir un ritmo o entender el tiempo. Pero lo importante es que nace con ese oído, que si naces con ese oído se puede desarrollar con ejercicios, con entrenamientos, con todo lo que tú quieras, con experiencia, etcétera, etcétera. Pero hay personas que no nacen con ese oído y ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, partiendo de esa premisa, cuando tú escuchas una canción, el oído te da referencias en cuanto a sensaciones para tú decir, siento un reposo o no siento un reposo. Ese reposo es la tónica. El oído te lo va a decir. Claro, que en el momento del reposo quizás no definas la nota que es. Está bien, eso sí se estudia, eso sí se entrena, pero yo no le puedo enseñar a tu oído a detectar la sensación de reposo porque eso nace con uno. Entonces, muchas veces las frases o las ideas musicales terminan en ese reposo. Por ejemplo, como les canté ahorita, Barquito de Papel. Barquito de papel. Ahí hay un descanso. Mi amigo fiel. Ahí no hay un descanso. Llévame a navegar por el ancho mar. Ahí no hay un descanso. Lo quiero conocer. Ahí hay un descanso. Amigos de aquí, de allá. Y a todo llevar mi flor de amistad. Ese final te da un descanso. Por lo tanto, esa nota es la nota principal de todo lo que yo canté. Y ahí es donde tú dices, pran, agarras ese sonido, te vas para tu instrumento o para el piano y lo buscas. Y el oído tiene que igualar lo que el oído, el sonido que tú guardaste con el sonido que está emitiendo el instrumento. Y cuando encuentres el igual, esa nota se llama así. Eso es para nosotros que no tenemos oído absoluto. Para los que tienen oído absoluto no tienen que pasar este trabajo. Que se los adelanto, yo no tengo oído absoluto. Yo tengo oído relativo como el 99% de los músicos. Así que el que no lo tenga no se tiene que sentir mal por eso. Se trabaja y se entrena. Esa sería la tónica o raíz, es lo mismo. La tónica, la raíz, la nota importante, la nota principal, todos esos términos son referentes a lo mismo. Pran, ta, 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 ta. En este caso, modo mayor. O sea, no puedo tocar el piano en este momento porque por esta plataforma se corta el sonido, pero después en edición yo les pongo el pianito para que sientan lo que les estoy diciendo. Entonces, esa nota principal, esa raíz, esa fundamental, esa tónica, es quien rige todas las notas que van dentro de la melodía que yo cante. A ver que no me dio, ya aprendí algo. Sí, exacto. Algo y muchas cosas más. Pregunta, dime. Eh, eh, en la aula pasada dije que eh, yo he comprado es ABC musical, ¿no es eso? Correcto. Y lo otro curso que es más completo, ¿cómo es que El otro podemos curso que es tener? más completo es el método NES, que son 9 capítulos, son un año de preparación que les adelanto. Hay alumnos que lo han hecho en menos tiempo, o sea, hay alumnos que en 7 meses, 8 meses lo terminan. Hay otros que están comenzando desde cero y necesitan más entrenamiento o tienen poco tiempo para estudiar, perdón, y se han demorado más de un año y no pasa nada.
Cada uno va a su tiempo y a su ritmo. Parecido al ABC, que tiene las clases pregrabadas, cada capítulo está configurado para que el alumno lo estudie uno por mes. A veces, si demora más de un mes en el mismo capítulo, no pasa nada. Entonces, después de cada capítulo, tienen un test de preguntas y respuestas para que ustedes mismos evalúen lo que aprendieron en ese capítulo y al final de cada mes, a partir del 20, por lo general las 2 últimas semanas de cada mes, tienen sesión en vivo conmigo para entrenar el oído melódico, para entrenar el oído rítmico, para aclarar dudas, para poner ejercicios. O sea, son cosas mucho más específicas y personalizadas con el alumno. Hay veces cuando lo requiere, yo planifico una clase individual con un alumno porque haya que aclarar algo específico. No es lo normal es que hayan 3 o 4 alumnos en una clase, nunca más de 5 en una misma clase, porque la atención es personalizada. Pero hay veces que el alumno lo requiere y entonces esas clases individuales, pues cuando hay que hacerlas sin ningún costo porque ya están dentro del programa grande, el programa matriz y lo lleva. Gracias. Un Veo que placer. hay una pregunta en el chat que es muy Sí, buena. a ver, que leo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo encontrar la métrica, el compás y el tiempo de una canción? ¿Quién me escribió? Porque dice iPhone, no sé quién es. Ah, Saúl, Sí, ya te vi. sí, sí. Ahora te pongo un ejemplo de eso. Es un ejemplo práctico. Y Sergio dice, llevo tocando bajo, qué lindo, desde hace unos meses de manera autodidacta y sin teoría, por eso estoy aquí, aunque no me ha ido tan mal. Haces muy bien. O sea, yo siempre he dicho que el estudio autodidacta no está mal. El estudio autodidacta simplemente es una manera de poder adquirir ciertos conocimientos y entender la música. El único problema es que te puedes encontrar con información errada, que fue lo que hablamos al comienzo de la clase. Ese es el único problema, que no tienes todas las herramientas a la mano, porque a veces quieres abastecer una duda y ningún video te dice del tema de que tú quieres saber. O te hablan de cosas relacionadas, pero no exactamente lo que quieres saber, entonces te quedas con la duda. Ese es el único impedimento de poder estudiar de manera autodidacta. Pero nada, por eso están aquí, para tener un poquito más de preparación y siempre la preparación es un complemento a la práctica. O sea, el estudio de la música no es teórico. La teoría nosotros la utilizamos para podernos comunicar y con palabras poder entender un elemento, ¿ok? Pero la música es práctica, o sea, todo lo que aprendan hay que llevarlo a la práctica. Así que de eso no se van a librar, ni de manera autodidacta ni de ninguna manera. Y muchas gracias, me imagino, un placer. Lo que me dijo Saúl, voy a borrar aquí un momentico. No, no voy a borrar. Voy a buscar otra imagen que no tenga, que esté lisa. Esta. De todo lo que hemos hablado en la clase, hemos hablado de elementos del mundo sonoro. Sonoro es todo lo que tiene que ver con los sonidos, con las frecuencias, las notas, los sonidos, las escalas, los intervalos, los tonos, los semitonos, los acordes, todo eso forma parte del mundo sonoro. Y a nivel de escritura, el pentagrama, la clave, las alteraciones, todo eso forma parte del mundo sonoro. Dice David que él es bajista también. Ay, qué lindo. No tengo ningún alumno bajista. Bueno, aquí en Neja Academy, cuando yo estaba en la escuela, sí tuve varios. El otro mundo que complementa a la música es el mundo rítmico. Y ahí es donde entramos en la dimensión del tiempo.
Porque esas notas que están muy lindas en una melodía, todas no suenan a la misma velocidad. O sea, cuando yo les canté Barquito de Papel, yo no hice barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar, yo quiero. O sea, cada nota yo no la di a la misma distancia de tiempo. Yo hice una combinación. Barquito de papel, mi amigo fiel. O sea, pa, 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 pa. Yo hice una combinación. A esa combinación de diferentes pedacitos de tiempo le llamamos ritmo. Pero ese ritmo no está en el aire. Está construido dentro de un terreno. Vuelvo a la construcción. Nosotros tenemos un terreno y sobre ese terreno ponemos las columnas de soporte para que la casa no se nos caiga encima y luego ponemos el techo, la puerta, las paredes, lo que sea, ¿no? A ver, con la chimenea que no me falte. Entonces, ese ritmo no está en el aire, está sobre un paso constante del tiempo. Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar, lo que sea. Este paso constante es el terreno, es la distribución del tiempo. Todo lo que tenga que ver con el mundo rítmico tiene que ver con el tiempo, con el tiempo. Y el tiempo es una de las cosas, primero, más importantes, segunda, más complejas en el sentido de que es muy abstracta, porque el tiempo ni lo sentimos ni lo vemos. O sea, ahora mismo está pasando el tiempo y si yo no miro el reloj, yo no me doy cuenta si pasó un minuto, si pasó una hora, si pasaron días. Vaya, me doy cuenta que anocheció. Es la única referencia que tengo, pero de esta palabra a esta palabra yo no veo el paso del tiempo, no lo siento tampoco. Los sonidos nosotros lo percibimos porque son diferentes alturas. Incluso en la voz tenemos diferentes alturas. Yo no hablo así todo el tiempo. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver tal tema hoy. No, sería como robot, ¿no? Pero ese paso del tiempo en la música, nosotros lo percibimos, como le dije a Sergio, a nivel sensorial. Nuestro oído lo percibe. Le tenemos que enseñar a nuestro oído, eso que tú sientes se llama así. Eso que tú sientes se utiliza de esta manera, pero yo no puedo enseñarle a mi oído a sentir eso, porque nosotros ya nacemos con eso. ¿Ok? Algo sencillo. Escuchan una música y simplemente la van a dejar entrar. No van a pensar, no van a tratar de buscar intelectualmente una respuesta, porque esa respuesta no es de algo que se aprendieron. Esa respuesta es sensorial. La música es un estímulo y nuestro cuerpo va a responder ante ese estímulo. Entonces, lo primerito que hay que hacer es definir el terreno. Si no definimos el terreno, no sabemos qué tipo de construcción tenemos. Si nosotros no sabemos si el terreno es arenoso, es pantanoso o está sobre piedras, no sabemos cómo construir sobre él. Tenemos que conocer primero el terreno para luego decir, tenemos este ritmo, este figurador rítmico, lo que sea. Ese terreno se llama métrica. Metrics. Qué bonita palabra. Métrica.
y es el aspecto fundamental para entender todo lo que viene con el ritmo, los compases, todo. Si no se entiende la métrica, todo lo demás es por gusto. ¿Ok? Entonces, para nosotros definir la métrica, tenemos que sentir tres aspectos importantes. El primerito, ¿cuál es? Pulso. El pulso. El pulso es como tú bailarías escuchando esa canción, o sea, observa a tu cuerpo. Si es una canción movida, si es una canción romántica, si es un merengue, si es una bachata, si es un tango, si es un regional mexicano, la música que sea. No importa género, no importa época, no importa compositor, no importa nacionalidad, toda la música está sobre un terreno y ese terreno se define con esos tres pasos. Siempre. ¿Ok? Díganme una música. Venga. Una música la que quieran. No importa época, no importa género, no importa nacionalidad, no importa nada. Díganme una canción. Las mañanitas. Las mañanitas. Lo primero que van a sentir es el pulso. Repito, no hay que pensar nada. Van simplemente a descubrir, se van a sentar frente a su oído a observar qué percibe su oído. Esta es la parte donde ustedes se conocen como músicos. ¿Ok? Van a sentirla y van a decir o observar cómo se mueve su cuerpo, cómo la bailarían, cómo caminarían escuchando esa canción. Voy a poner play. ¿Todas las canciones empiezan con la tónica o no necesariamente? No necesariamente. Tú puedes comenzar por la nota que tú quieras, pero por lo general sí terminan en tónica. Digo por lo general porque tampoco necesariamente el final tiene que ser la tónica original ni la tónica de la nueva tonalidad en caso de que haya cambiado de tonalidad. Es en donde el bajo juega su papel. Esa pregunta te la voy a responder porque no, o sea, el papel del bajo son dos puntualmente. Uno es establecer la armonía y número dos, establecer el tiempo, pero no de la manera en que lo hace, por ejemplo, la percusión. A ver. El bajo, o sea, la base de cualquier música es bajo, percusión y piano, si hay, pero bajo y percusión es la base. La base. Si estamos hablando, por ejemplo, de una orquesta sinfónica, pues la parte de percusión y los contrabajos en ese caso son la parte de la base de la música, ¿no? Eso lo que hace es estabilizar el tiempo y en el caso del bajo, porque la percusión no lo tiene, la armonía. Pero no necesariamente tiene que empezar en tónica y no necesariamente termina en tónica. Entonces, vamos a escuchar esta canción y me van a decir cómo se moverían, cómo la bailarían o cómo caminarían escuchándola. Voy a poner play. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. ¿Se escucha? Sí, sí, Sergio dice que no, Sí. que no se escucha. Sergio, comprueba el volumen, a ver si yo puedo alzarlo por acá también un poquito, pero los demás sí la No, escuchan. sí se escucha bien. Perfecto. Aquí se escucha bien. Ok. Pongo otro pedacito para que comprueben. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Voy a poner
una pausa. Comenzó de una manera y ahora cambió y se está comportando de otra manera. En la primera parte, que fue la que escuchamos mayormente, ¿cómo suena? ¿Cómo se mueve su cuerpo escuchando esa canción? como un vals. Como un vals, porque tiene un impulso y después tiene un dos que recoge. Voy a virarlo un poquito para atrás. Sentamos aquí, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Entonces, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Tarirán, tirerarán, tararararán, tin, tin, ran, tin, tin. Ese es el movimiento que escuchamos, que sentimos. Por lo tanto, ya ahí te está dando dos aspectos. Aspecto número 1 es el pulso, porque tú vas a sentir el pulso y vas a sentir otro aspecto que es el tiempo fuerte. En este caso, tú estás sintiendo un tiempo fuerte cada 3. Tú estás sintiendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil. Por lo tanto, ese viene siendo el pulso. Tan, tarararán, tarararán, tarararán. Y es uno fuerte, débil, débil, como un vals, como mismo me dijiste. Por lo tanto, tenemos 1, 2 y 3 pulsos en cada bloque. 3 pulsos en cada bloque. Sentimos el pulso y sentimos el tiempo fuerte. Nos falta un aspecto que es la subdivisión. O sea, esos pulsos, tan, tarararán, 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 pa, 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 pa. Ese pulso se puede comportar de dos maneras. O lo podemos dividir a la mitad o lo podemos dividir en 3 partes. ¿Cuál de las dos tú crees que sea? Este es el pulso. Pa, 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 pa. Si yo pongo la otra mano como si fuera un tope, mi mano va a pegar 2 veces. Aquí, marcando el pulso, y aquí como un techo. Entonces va a pegar aquí y va a pegar aquí. Y en vez de pa, 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 yo voy a sentir internamente papa, 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 papa. Si la música me coincide dentro de esa distribución del tiempo, entonces mi pulso tiene subdivisión binaria. Y si no me coincide con esa matemática, entonces mi pulso tiene subdivisión ternaria. Yo no puedo decir todavía que estoy en 3×4. Voy a poner esto más pequeño para que me quepa todo, porque yo escribo muy grande y después no me cabe nada. Ajá, fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil, etcétera, etcétera. Yo no puedo decir, tengo 3 tiempos, voy a escribirlo en 3×4. No, porque primero yo necesito tener los 3 pasos. Si me falta uno, yo no puedo todavía tomar una decisión. Porque yo tengo 3 tiempos en cada bloque, pero yo no sé si son 3 tiempos con subdivisión binaria o con subdivisión ternaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué subdivisión tiene esa canción? Estas son las mañanitas que cantaba
el rey David. Tararán, tar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 a. ¿Binaria o ternaria? Binaria. Binaria. Porque tú sientes hundos, 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 hundos. En cada pulso, tú sientes que se dividió en dos. Hundos, 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 hundos. Binaria. Y cuando es binaria, si fuera ternaria, para quien me respondió ternaria, que no sé quién fue, para quien me respondió ternaria, se sentiría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Correcto. Se siente diferente, se sienten 3 pedacitos dentro de cada pulso. En este caso se siente binaria. Después la música cambia y no la hemos analizado porque, bueno, como es diferente, primero analizamos una. ¿Ok? Yo no sé la segunda parte cómo es, tendríamos que escucharla. Pero hasta ahí tenemos 3 pulsos, uno fuerte cada 3, con subdivisión binaria. Ahí sí podemos decir que estamos en un 3x4. 3x4 o 3x8 o 3x2, 3 por la figura que tú quieras. Porque ya nosotros sabemos que cualquier figura del árbol genealógico, cualquier figura se divide en 2, de la que le sigue más pequeña. Por lo tanto, tú puedes asignarle a cada uno de esos pulsos la figura que tú quieras. Si le asignamos una negra, tenemos 3 negras en cada compás. Por lo tanto, tenemos el compás de 3x4. Si le asignamos una corchea a cada pulso, tenemos 3 corcheas en un compás, por lo tanto tendríamos 3x8. O sea, la figura de abajo es la que tú quieras porque cualquier figura se divide en 2. Ahora, las más usadas son la negra y la corchea. No significa que sean las únicas, pero son las más usadas, son las más comunes. Yo me iría por 3x4. ¿Preguntas hasta aquí? Recuerden que en un día no se puede aprender todo. Es paso a paso. Si comen mucho, les puede caer mal la digestión. Hay que comer hasta donde la capacidad del estómago tenga para poder hacer bien la digestión y después de que procesen la comida, siguen comiendo. ¿Ok? Pero bueno, con respecto a eso, algo? ya para Porfa. concretar, sí, dime. Me recuerda algo, el 3x4 quiere decir que son las 3 figuras de las 3 negras y el 4 me indica es los bloques. Las negras. No recuerdo. No. La cantidad de bloques tú no la puedes saber porque la cantidad de bloques está determinada por cuánto dura la canción. O sea, cuando tú estás armando una pared, tú vas a poner bloques hasta que a ti te digan ya. O sea, la cantidad de bloques es hasta que se acabe la música. No la define el compás. El compás lo que define es cantidad de figuras. O sea, el 3 solamente te está indicando literalmente la cantidad de 3. 1, 2 y 3. Y el 4 es el que te lo representa en el árbol genealógico, que es la figura de la negra, no la cantidad de bloques. Ok. Es la cantidad de figuras que van dentro de un bloque.
Y ahí tú vas a repetir ese patrón métrico hasta que se acabe la canción. Hasta que cambie, porque a veces cambia y no se ha acabado la canción, como este caso, que hizo ahí un corte, cambió la métrica y empezó a sonar otra cosa. Entonces, el compás recuerda la frase, cantidad de figuras. Esa es una de las poquitas cosas que se tienen que aprender de memoria. La frase, cantidad de figuras. Con las corcheas no serían 6 porque dice, ay, no leí completo, espérate, allá Dice voy. que 8, porque dice que 8. Porque dice que 8 es que no es la cantidad. O sea, el 8 es el número que representa a la figura de la corchea. No significa que haya una cantidad de 8 corcheas. En este caso hay 6 corcheas, porque una negra es igual a 2 corcheas. Por lo tanto, vamos a tener 2, 4 y 6 en un compás, en un bloque. 6 corcheas en un bloque. 6 corcheas, ¿por qué? Porque es la equivalencia de 3 negras, que es lo que tenemos en un bloque. Pero el 8, si en vez, déjame buscar el árbol genealógico. Estamos hablando de 3 por 4 en este caso, pero la confusión viene dada en que si son 6 corcheas o 8 corcheas. Y son dos cosas diferentes. O sea, el compás es cantidad de figuras. Aquí se los puse. Cantidad de figuras. El número que va arriba va a decir la cantidad. ¿La cantidad de qué? De la figura que diga el número de abajo. Si debajo dice un 4, no significa que son 4 negras. El 4 representa a la figura de la negra, pero la cantidad de negras lo va a indicar el número de arriba. Si yo tengo 2 por 4, voy a tener 2 negras. Si yo tengo 3 por 4, voy a tener 3 negras. Y si yo tengo el 4 por 4, voy a tener 4 negras. El número de abajo no es la cantidad, es la figura. ¿Ok? O sea, aquí cada figura se representa por un número. O sea, Correcto. la blanca, un número, la negra, Es el otro 1. número. La Ah, blanca es un número, la negra es un ah, número, la corchea es un número, la semicorchea es un número, fusa y semifusa. Exacto. eso no lo sabía. Ese número es el que va a ir en la parte de abajo del compás, representando una figura, Ah, ya. porque la cantidad la dice el número de arriba. Tantas figuras. Por eso, cuando yo puse 3 por 8, el 8, míralo aquí, representa las corcheas, no son 8 corcheas, Ah, sí. son 3 corcheas. Son 3 corcheas. 3 por 8. En el caso del 3 por 4, el 4 me lo está representando la negra. La Por negra. lo tanto, son 3 negras y la equivalencia, una negra, 2 corcheas, una negra, 2 corcheas, una negra, 2 corcheas, 6 corcheas. El 8 es quien representa a la figura, no la cantidad de figuras. Ok. Un placer, Sergio. Rodrigo, ahora sí. Listo. Muchas Ok. gracias. Un placer. Como les dije ahorita, son dos grandes mundos los que uno como músico trabaja para poder entender la música como lenguaje. Dentro del mundo sonoro hay muchas cosas y muchas habilidades que desarrollar.
en el mundo rítmico hay muchos elementos, muchas cosas y muchas habilidades que desarrollar. Y todos juntos forman a la música como un todo. Parece mucho, pero no es tanto. Es más el trabajo de definir cada cosa en su lugar que lo tanto que hay que aprenderse. Y lo que más cuesta realmente es el desarrollo de ciertas habilidades. Pero con práctica todo se soluciona. O sea, no es tampoco tanto problema. Teniendo las herramientas correctas, se llega lejos. Muy bien, gracias. Un placer. Gracias. La verdad que es una buena maestra y te explica de pie a pie, sí, con peras, con manzanas, pero ella te hace entender las cosas. Yo soy alumno, gracias por ser parte de NES Academy, y yo empecé desde cero. Mi nombre es Cosme Valente y la maestra la verdad ha tenido mucha paciencia con todos los compañeros y a un solo ritmo ella nos va llevando. Muy, muy bonito, la verdad. Una experiencia súper. Desde cero no sabía qué era ritmo, tempo, la métrica, y todo eso lo he estado aprendiendo gracias a ella y la verdad, muchas bendiciones. Gracias, Valente. Hasta luego, maestra. Ya por hoy terminamos. Nos vemos el domingo que viene. Seguimos en contacto por el grupo. En caso de que no puedan asistir, me dejan las preguntas y las vemos en vivo, y después cuando vean la retransmisión, pues la pueden ver ahí. Y nada, linda noche para todos. Muchas gracias, maestra, por todo. Los Saludos quiero a todos. mucho. Pasen Igualmente. linda noche. Cuídense mucho.